Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celia Cisne Recetas. El día de hoy vamos a preparar el más rico panqué de plátano con extra canela, extra húmedo, extra esponjoso, o sea amigos, extra delicioso. Haz este facilísimo panqué con tus hijos y horneen momentos memorables. Acompáñame y te muestro los ingredientes. Bueno amigos, pues para empezar a hacer nuestro pan o panqué de plátano, vamos a cernir 2 tazas de harina común, incluso puede ser harina integral. Vamos a agregar también cucharadita y media de canela en polvo, media cucharadita de sal y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Lo vamos a cernir muy bien y lo vamos a reservar. Bueno amigos, pues ahora vamos a empezar por acremar nuestra mantequilla. Yo aquí tengo 60 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 3/4 de azúcar, también pueden utilizar azúcar morena y como ven no vamos a usar una batidora eléctrica, vamos a usar un batidor globo, súper fácil, perfecto para que los niños se metan en la cocina y disfruten de momentos muy bonitos. Bueno, recuerden que es mucho más fácil y rápido con una batidora eléctrica. Ahora vamos a agregar los huevos de uno en uno. Los huevos están a temperatura ambiente, al igual que la mantequilla y el yogur. Ahora vamos a agregar 1/3 de taza de yogur. Puede ser yogur de vainilla o yogur natural o yogur griego, quedan perfectos. También vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla o extracto de vainilla. Bueno, vamos a reservar nuestra mezcla de los húmedos. Ahora en un bowl aparte vamos a agregar 3 o 4 plátanos bien maduros, así entre más manchas oscuras tengan es mucho mejor. Se potencializan sus nutrientes, sus sabores y el azúcar. Los vamos a cortar así en pedacitos y los vamos a machacar muy bien hasta que se haga un puré. Pueden ayudarse de un tenedor o un machacador de frijoles o papas. Entre más maduros estén sus plátanos, tendrán una textura más suave y tersa. Ahora agregaremos los plátanos hechos puré. Aquí tengo 1,5 tazas de plátanos. También pueden utilizar 2 tazas de plátanos machacados. Así recién machacados los vamos a incorporar a nuestra mezcla de los líquidos, de los húmedos, perdón. Mezclamos muy bien. Y de poco en poco vamos a agregar los secos que teníamos reservados. Ahora que la masa se está poniendo más pesada, vamos a utilizar una espátula. Y vamos a terminar de mezclar. Recuerden, sin mezclar de más, porque no queremos que el gluten se active. Queremos un pan súper esponjoso y suave. Amigos, pueden agregar incluso más plátanos, pero recuerden que va a ser un panqué más pesado y no va a esponjar tanto. Bueno, reservamos. Yo aquí tengo un molde de 5 por 9 pulgadas o de 14 por 23 centímetros. Muy bien, pues vamos a agregar la mantequilla y vamos a enharinar para que nuestro panqué no se nos pegue en las paredes. Ahora quitamos el exceso de harina. Listo, ya que tenemos nuestro molde listo, ahora sí agregamos nuestra masa. Así con una miserable limpiamos muy bien nuestro recipiente. Y así no desperdiciamos nada. Damos unos golpecitos para que la mezcla se asiente muy bien. Y listo. Ahora sí nos vamos a hornear a un horno precalentado de 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados por aproximadamente 40-45 minutos. Tal vez mi molde, como es de vidrio, va a tardar un poquito más, pero ahí les iré comentando.
Lo dejamos reposar por unos 10 minutos y ahora sí lo vamos a desmoldar. Muy bien, ahora lo vamos a dejar enfriar. Amigos, este es un panqué perfecto para los domingos, un panqué dominguero súper delicioso, súper fácil, rapidísimo. Y miren amigos, exquisito. Miren, yo me lo voy a comer con café. Buenísimo amigos. Se derrite en tu boca, está súper suavecito, súper esponjosito, de verdad. Sabe muchísimo a plátano. Como ven, casi no le pusimos mantequilla, le pusimos media barrita, 60 gramos, muy poquito. Y miren lo delicioso que está, o sea, increíblemente. De verdad que increíble. De verdad, me atreveré a decir que es el mejor que he probado. Amigos, así solito sabe delicioso. Le pueden poner lechera, cajeta, caramelo, un glaseado. Y bueno amigos, esto se va a ver espectacular. Como ven, yo lo acompañé con platanitos dorados y de verdad que le van de maravilla. También le pueden poner nueces a la masa y también quedaría perfecto amigos. Y bueno amigos, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí en este video. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. ¡Adiós!